Bienvenidos a Sala de Espera, Primero la Salud. Hoy nos acompaña Sandra Granados. Ella es médica pediatra y estoy muy contenta de tenerla en este espacio, de que me acompañe en Sala de Espera, Primero la Salud, que como todos ustedes saben, este programa se trata de aterrizar un poco esos temas de salud, contarle a la gente lo que está pasando, hablar con los pacientes, con los protagonistas y por supuesto con los expertos, con los médicos, con los especialistas. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos atañe a todos y sobre todo a los que tienen niños pequeñitos, sobre la bronquiolitis. ¿Sí? Es una infección en los bronquios, ya la doctora Sandra nos va a contar, pero que han tenido como está como en el ojo del huracán, si lo podemos llamar así, para los centros de salud, para los médicos y demás, porque aumenta. Doctora Sandra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí que nos acompañes y que nos cuentes un poco sobre la bronquiolitis. ¿Qué es? Claro, Azucena, muchísimas gracias por tu invitación. También muy contenta de escucharte y de poder colaborar en este tema tan importante como lo es la enfermedad respiratoria en niños pequeños y especialmente la bronquiolitis. Cobra vital importancia el tema, puesto que estamos justamente en este segundo periodo del año, en ese segundo semestre, que nosotros denominamos en pediatría pico epidemiológico, que significa un tiempo climático que favorece la aparición y permite que hayan disparadores mucho más frecuentes de esta enfermedad tan sonada en este momento en los niños y que produce tanta morbilidad, tanta mortalidad y hospitalización. Como nosotros sabemos, la enfermedad respiratoria en los niños es la segunda causa de mortalidad en el mundo y en Colombia. Y específicamente la bronquiolitis es la enfermedad respiratoria más frecuente en los niños menores de 2 años. Primero, ¿por qué se da la bronquiolitis? Hay que reconocer que la bronquiolitis es una infección respiratoria en los niños, es una infección respiratoria de la vía aérea baja y es producida por un virus, como el virus de la gripa, como el virus que produce otras enfermedades como el COVID, como la influenza, como el adenovirus. En la mayoría de los casos la enfermedad es producida por el virus sincicial respiratorio. Y cuando comentábamos de factores de riesgo, es importante tener en cuenta que si el niño ha sido prematuro o no ha tenido lactancia materna, no ha sido vacunado o está expuesto a otras infecciones de adultos, estos niños seguramente no tendrán que tempranamente entrar a la guardería. Entonces, si nosotros queremos hacer factores para proteger, lo ideal primero que todo es favorecer que el niño llegue a una gestación a término. Segundo, favorecer la lactancia materna como alimentación exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Y en el caso de las entradas a la guardería o que tengan hermanitos que van a guardería o adultos enfermos, lo que se quiere promover es que el cuidado en el lavado de las manos, en la no exposición al moco que sale por la nariz, en el estornudo o en las goticas que sacamos en el momento en que tenemos gripa, esos son los principales factores aéreos que pueden llevar a que un niño menor de 2 años, más en forma más grave menor de 1 año y así sucesivamente menor de 6 meses o en los primeros 3 meses de vida, la enfermedad se puede tornar mucho más mortal. Doctora Sandra, bueno, y ahí quisiera preguntarle precisamente por ese tema de la vacunación. Entonces, para tener completa su vacunación en esa etapa de la vida, hasta los 2 años, ¿cuáles son esas vacunas que previenen este tipo de enfermedades respiratorias? Bueno, vale la pena notar que la enfermedad, como hablamos, la bronquiolitis como tal, es producida en la mayoría de los casos por el virus sincicial respiratorio. Vacuna específica para el virus sincicial respiratorio está específicamente dirigida al grupo de los recién nacidos pretérminos y pretérminos extremos. Ese es el grupo etario en donde se puede vacunar para virus sincicial respiratorio.
Ya para niños nacidos a término, niños que completaron su gestación en los 2 primeros años de vida, no existe una vacuna específica para virus sincitial respiratorio, pero sí los estamos vacunando para influenza y la prevención de otras enfermedades bacterianas que frecuentemente se asocian a los virus. Los virus como la gripa, como el COVID, como la influenza, son enfermedades virales que, digamos, no tienen un manejo específico, pero sí se pueden asociar enfermedades bacterianas como la neumonía, la otitis, la meningitis, y esas enfermedades sí tienen una cobertura maravillosa en el plan de vacunación de los primeros 2 años, porque tienen vacunas a los 2, 4, 6 meses de vida para neumococo, para difteria, tétanos, tosferina, para rotavirus de diarrea. Y entonces, sí, los niños deben realmente estar al día en sus carnets de vacunación con este grupo de vacunas 2, 4, 6, a los 8 meses influenza, a los 12 meses triple viral, que es sarampión, rubeola, paperas, y los refuerzos correspondientes. ¿Cuáles son esos síntomas o qué les podemos decir a los padres de familia cuando vean que su niño esté con? ¿Cuáles son esos síntomas, digamos, que te están diciendo algo le está pasando al menor? ¿Cuáles son esas alarmas que nos indican que tenemos que tener mucho cuidado con el menor? Importantísimo lo que mencionas, Azucena, porque como estamos hablando de una enfermedad que es respiratoria, podría inicialmente debutar como un resfriado, como una gripa común. Entonces podría ser una enfermedad que inicialmente aparece con moco, congestión nasal, grados variables de tos, pero aquí surge una advertencia importante, y es que en aquel lactante o niño menor de 6 meses, los síntomas gripales no son tan evidentes porque ellos usualmente pueden cursar con obstrucción nasal o con algo de congestión por el cambio climático. Entonces, aquí el síntoma más importante es la aparición de una tos frecuente y que le puede incapacitar un poco al niño, que le molesta al niño y comienza a afectarle la toma de la vía oral, o sea, deja de comer, y es aquel niño que esa tos se le puede incrementar y lo puede llevar a que aparezcan signos de dificultad respiratoria como ahogo, en donde pues inmediatamente se debe consultar. Entonces, si tú me dices cuál sería el signo más importante a tener en cuenta, tos en los menores de 6 meses no es normal. Los niños con tos menores de 6 meses deben ser llevados a una atención médica oportuna. Si a esa tos se le asocia cambio en la coloración de su boquita o grados variables de fatiga respiratoria, silbido en el pecho, ausencia de la toma de la comida o presencia de vómito, esos niños deben asistir a un servicio de emergencias, puesto que esta enfermedad se clasifica en leve, moderada y grave, y rápidamente puede progresar. Entonces, el signo de alarma importante, que es la tos que comprometa al niño, debe ser llevado de inmediato a urgencias. Bueno, y lo otro es, pues hemos visto, por ejemplo, y tú lo hablabas ahora de los picos respiratorios y demás, de este tipo de infecciones respiratorias en el país. Y a veces hemos dicho, es que el pico ahora es todo el tiempo, porque uno va a ir a los centros asistenciales, a urgencias y demás, y pues está congestionado. ¿Qué hacer, doctora Sandra, para que en el hogar se haga una terapia o se ayude al menor a restablecer un poco? Por supuesto, si ya llega a esos términos tan graves como los que estás diciendo, pues es mejor llevarla a una urgencia. Pero, ¿cómo podemos en los hogares, en la familia, en la casa, ayudar al menor para que no tengamos que llevarlo a un sitio donde hay mucha congestión, por ejemplo? Las medidas iniciales serían llevadas a disminuir la congestión nasal con el lavado con suero fisiológico, la limpieza nasal oportuna, sobre todo antes de que el niño vaya a ingerir alimento, para que pueda respirar, puesto que en esta etapa de la vida los niños son respiradores nasales
y si su nariz está muy tapada, ellos no tienen el mecanismo de defensa de una importante respiración oral. Entonces, el aseo nasal, evitar la congestión con el suero fisiológico, y de aquí para adelante las medidas de soporte, como son el control de la fiebre, si hay fiebre porque es una infección viral que está debutando como una rinofaringitis, entonces el control de la fiebre con acetaminofén, el baño del niño si en algún momento se encuentra muy acalorado con una fiebre muy elevada por arriba de 38, 39 grados centígrados. Y ya en el manejo de la tos solamente son las medidas de soporte con la ingesta abundante de líquidos orales, más no la administración de jarabes, puesto que la tos es un mecanismo de defensa de los niños. Bien, doctora Sandra Granados, y finalmente, ¿cuál sería esa recomendación que tú le darías a los padres de familia, a las mamitas que están ahí con sus hijos? ¿Cuál es esa recomendación precisamente para evitar todo esto de lo que estamos hablando? Cuidado del embarazo, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, puesto que con la lactancia la madre le está pasando a su hijo las inmunoglobulinas, los anticuerpos que lo van a hacer, que lo van a defender de estas infecciones respiratorias importantes. Segundo, no una entrada tan temprana a las guarderías o dejar bebés menores de 6 meses tempranamente en sitios de cuidado donde haya más niños, porque seguramente pues se van a enfermar. Y sobre todo tener el cuidado de la higiene y mantener las medidas de cuidado respiratorio que mantuvimos durante el COVID. Si usted tiene gripa, utilice su tapabocas. Si usted sale de su casa y entra, lávese las manos. Lávese las manos antes de tomar o coger a su hijo. Lávese las manos antes de alimentar a su hijo. Evitar las visitas a los niños lactantes o recién nacidos pequeños. Se envía el regalo, se envía la felicitación, pero al recién nacido pues no se visita en estos momentos. O evitar el beso en los niños, en la carita, una cantidad de medidas de higiene, el estornudo adecuado en el ángulo del codo. Todas estas medidas de higiene tienen que seguir siendo relevantes e importantes, y yo invitaría a todas las madres, a los padres, a que seamos muy juiciosos, a que seamos muy asertivos en insistir: lavado de manos, cuidado del estado gripal, utilice tapabocas si está enfermo, no mande un niño enfermo al jardín o al colegio. Y lo que hablábamos de la lactancia materna, vacunación, evitar la exposición al humo de cigarrillo y embarazos que puedan llegar a término. Bien, es una gran preocupación, pero digamos esas son las alertas que nos da la doctora Sandra Granados, y la recomendación a los padres bien importante, de pronto seguir con esa misma cultura que traíamos después del COVID, ¿no? El tapabocas, lavado de manos y todo esto, que sí es importante, no solamente para los menores, sino para todos en general. Totalmente. Doctora Sandra Granados, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Sala de Espera Primero, la salud, que es lo más importante. Gracias. Me agradó mucho estar contigo, Azucena, y poder compartir datos tan importantes de prevención de una infección respiratoria tan actual en este momento. Muchas gracias. Gracias.